Vamos a meternos hoy con un filósofo de la antigua Grecia que tiene una historia, que parece sacada de una película de terror, ¿de verdad? Sí, es una historia tremenda. Un tipo cuyas clases, sus libros, provocaron, o eso se cuenta, una ola de suicidios. Hasta tal punto que tuvo que intervenir un rey. Exacto. Un rey tuvo que prohibir su obra y mandarlo al exilio. Su nombre era Egesías de Cirene, y se ganó un apodo que tela, Peisitánatos, el que persuade a la muerta. Y lo más increíble de todo es de dónde venía. Porque no era un profeta del Apocalipsis, ni un cínico amargado de entrada. Egesías era un hedonista. Eso es. De la escuela cirenaica. Su punto de partida filosófico era que el placer es el bien supremo. Ahí está el meollo de todo. Pero ¿cómo narices alguien que cree que el objetivo de la vida es el placer acaba siendo el persuasor de la muerte? Es la gran paradoja. Esa es la misión que tenemos hoy. Intentar entender qué pasó ahí, buceando un poco en las fuentes que nos han llegado. Y son fuentes, complicadas. La información es muy fragmentaria, nos llega siglos después, a través de Cicerón, Diógenes Laercio, que no eran imparciales, precisamente. Claro. Pero lo interesante es que hoy tenemos análisis académicos, como el de Valeria Sona, que le dan una vuelta de tuerca a todo esto. Plantean que lo de Egesías no fue una evolución lógica del hedonismo, sino más bien su traición, una inversión total de sus valores. O sea que la gran pregunta es, si Egesías llevó el hedonismo a su conclusión lógica y, aterradora, o si en realidad lo reventó desde dentro. Si fue un pesimista coherente o un hereje de su propia filosofía. Pues vamos a ver si podemos aclararlo. Vamos allá. Vale, situémonos un poco. ¿Quién era este señor? Estamos en el siglo III a.C., en Alejandría. El centro cultural del mundo en ese momento, vamos. Totalmente, bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo. Y como decías, Egesías pertenece a la escuela cirenaica, que la fundó un tal Aristipo de Cirene. Exacto. Y para entender a Egesías es que primero hay que entender a Aristipo. La idea de los cirenaicos originales era muy directa. El bien es el placer. Placer sin más. Pero un placer muy específico. El corporal, el inmediato, el que sientes aquí y ahora. Ajá. No les interesaba esa idea abstracta de felicidad a largo plazo, sino la suma de momentos placenteros. Una filosofía muy de carpe diem, ¿no? Disfruta del momento porque es lo único que tienes. Suena vitalista, hasta optimista. Lo era. ¿Y en qué punto se tuerce la cosa para llegar a la conclusión de que es mejor morirse? Pues el giro de Egesías es fascinante y a la vez demoledor. Él empieza desde el mismo sitio que Aristipo. Dice, de acuerdo, el placer es el objetivo. Vale, hasta ahí bien. El problema, dice él, es que si miras la vida de forma honesta, te das cuenta de que la felicidad completa, lo que los griegos llamaban eudaimonía... ¿La eudaimonía, claro? Es que es sencillamente inalcanzable. ¿Por qué? ¿Qué argumento da para ser tan categórico? Es un argumento muy pragmático, casi de contable. Dice, primero, nuestro cuerpo es una fuente constante de problemas. Sí. Enfermedades, dolores, molestias, es inevitable. Y como el alma está atada al cuerpo, el sufrimiento físico se traduce en sufrimiento anímico. Lógico. Y el segundo factor, el azar, la fortuna, la tique. La mala suerte, vamos. Eso es. La vida está llena de imprevistos que arruinan tus planes y te causan dolor. Pierdes dinero, te traiciona un amigo, fracasa un proyecto. La vida pasa, básicamente. Y la vida a menudo duele. Exacto. La conclusión de su balance es que en el cómputo global, la cantidad de dolor y sufrimiento en una vida supera con creces a la de placer. O sea que el saldo es negativo. Siempre. El juego está trucado. No puedes ganar. Entiendo. Si la meta es la felicidad a través del placer, pero la vida te garantiza más dolor que placer, la meta es imposible. ¿Y qué haces cuando tu objetivo es inalcanzable? Cambias de objetivo. Y aquí está el gran salto. A ver. Si no puedes buscar activamente el placer, porque esa búsqueda te expone constantemente a la frustración y al dolor, pues el nuevo objetivo del sabio debe ser otro. ¿Cuál? O sea que el hedonismo se convierte en una especie de control de daños. Justo. En lugar de buscar los picos de alegría, el objetivo es simplemente mantenerse en el punto cero, en la ausencia de sufrimiento. Exactamente. Eso es. Bastante deprimente, la verdad. Lo es. Y tiene consecuencias radicales. Porque si tu único objetivo es evitar el dolor,
todo lo demás se vuelve irrelevante. ¿A qué te refieres con todo lo demás? Riqueza, pobreza, libertad, esclavitud, salud, enfermedad. Para Egesías nada de eso importa. Son indiferentes. Indiferentes. Sí, porque un rey puede sufrir terribles dolores de muelas y un esclavo puede encontrar momentos de paz. Lo externo no garantiza nada. Lo único que cuenta es tu estado interior, y la única estrategia sensata es la de retirada, la evasión del sufrimiento. Comprendo la lógica. Si crees que la vida es una partida de cartas amañada en la que siempre vas a perder, pues tiene sentido que tu única jugada sea levantarte de la mesa. Abandonar la partida. Supongo que de ahí viene la leyenda de su famoso libro, el Apocarterón, ¿no? Precisamente. El título se suele traducir como El hombre que se muere de hambre. Uf. Y la descripción más famosa nos la da Cicerón. Lo cuenta casi como una obra de teatro. Un hombre ha decidido dejarse morir de inanición y sus amigos intentan convencerlo de que no lo haga. Y claro, no lo consiguen. Al contrario, él les da la vuelta a la tortilla, les empieza a enumerar todas las miserias de la vida humana con una elocuencia y una fuerza tan brutales que supuestamente algunos de los que leyeron el libro acabaron tan convencidos que se suicidaron. Es como Werther de la antigüedad, pero con un tratado filosófico. Me cuesta imaginar un libro tan persuasivo. Y las autoridades se lo tomaron en serio. Según la tradición, sí, y de forma drástica. Se cuenta que el rey Ptolomeo II se alarmó ante esta supuesta epidemia de suicidios en Alejandría y tomó medidas. ¿Qué hizo? Prohibió la venta y circulación de los libros de Hesías. Cerró su escuela y lo exilió de la ciudad. Vaya. Es uno de los primeros casos que tenemos documentados de censura filosófica por considerarse un peligro para el orden público. ¿Un filósofo cancelado por el gobierno? ¿Porque sus ideas eran literalmente demasiado convincentes? Es una historia potentísima. Potentísima, pero hay que cogerla con pinzas. Los historiadores modernos son muy escépticos. ¿No se lo creen? Bueno, las fuentes que nos cuentan esto, como Cicerón, escriben siglos después y tienen una agenda muy clara de criticar estas filosofías tan radicales. Claro, no son neutrales. Para nada. Es muy posible que la ola de suicidios sea una exageración, una leyenda negra creada para demonizar un pensamiento que resultaba muy incómodo. Claro, es que etiquetarlo como el que persuade a la muerte es la campaña de desprestigio perfecta. Le quita toda la seriedad filosófica y lo convierte en una especie de villano. Exacto. Pero aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque más allá de la leyenda hay un debate filosófico de fondo. Ajá. La interpretación moderna de Valeria Sona, por ejemplo, sugiere que no deberíamos ver a Egesías como el simple resultado final del hedonismo. ¿Qué propone entonces? Propone que no es una evolución, sino una inversión, una traición a los principios originales de la escuela cirenaica. A ver, explícame eso. Para entenderlo hay que volver a Aristipo, al fundador. Su hedonismo era vitalista, afirmativo. El placer era un movimiento suave, algo positivo, físico, que se busca activamente. Era una celebración de la vida y del deseo. El impulso de vivir a tope, vaya. Totalmente. De hecho, Aristipo despreciaba la idea de felicidad como un fin en sí mismo, porque le parecía un concepto abstracto, un cálculo a futuro. A él le interesaba la sensación presente. El aquí y ahora. Justo. Es una idea que Platón ya exploró, esa tensión entre ver la vida como un flujo constante de deseo y movimiento o como un estado de paz y quietud. Aristipo estaba claramente en el equipo del movimiento. Una vida sin deseo, para él, era como estar muerto. Vale, entiendo el punto de partida. Aristipo es afirmación, movimiento, vida. ¿Dónde está exactamente la inversión de Hesías? Suena la B en dos puntos clave. El primero, como ya hemos dicho, es el cambio de objetivo. De buscar el placer a huir del dolor. Exacto. Se pasa de buscar el placer a huir de los males. Vale, para que quede claro, Aristipo diría, mi objetivo es sentirme genial. Y Hesías diría, mi objetivo es no sentirme fatal. ¿Es esa la idea? Es exactamente esa la idea. La meta de Hesías es negativa. Se define por la ausencia de algo, el dolor. Y eso nos lleva al segundo punto de la inversión, que es la justificación. ¿La justificación de qué? De por qué se renuncia a la felicidad. Aristipo la dejaba de lado por ser una idea abstracta, no una sensación real. Ya. Pero Hesías renuncia a ella porque la considera inalcanzable. Es una diferencia sutil pero fundamental. Aristipo la ignora. Hesías se rinde ante ella.
Precisamente. Egesías acepta que la felicidad sería el ideal, pero concluye que es imposible de lograr. Es una admisión de derrota. Entiendo. Y eso transforma una filosofía activa, que crea sus propios valores, en una filosofía reactiva, que surge como reacción al sufrimiento del mundo. Reactiva. Es una palabra fuerte. Suena casi a resentimiento. Sí, un poco. Como si la filosofía surgiera no del amor a la vida, sino del rencor contra el sufrimiento que ésta provoca. Me recuerda un poco a lo que siglos más tarde Nietzsche llamaría la voluntad de nada. Es una conexión muy pertinente, sí. En lugar de afirmar la vida con todo, con sus placeres y sus dolores, se busca una vía de escape. No es la culminación del hedonismo, sino su antítesis. Es darle la vuelta por completo. Es usar las herramientas del hedonismo para llegar a una conclusión nihilista, para negar el impulso vital que le dio origen. Todo esto es fascinante, pero ¿por qué deberíamos seguir hablando de un pesimista radical de hace más de 2000 años? ¿Tiene alguna relevancia hoy en día? Muchísima, y en campos muy distintos. Piensa, por ejemplo, en la bioética. Bioética. Sí, el cálculo que propone Egesías, ese balance entre placer y dolor, para determinar si una vida merece ser vivida, es la base de muchos debates actuales sobre la calidad de vida, la muerte digna o la eutanasia. Ostras, ¿es verdad? La lógica de fondo es sorprendentemente similar. Es verdad, la idea de que puede haber vidas cuyo sufrimiento supera cualquier posible bienestar es un tema central en esas discusiones. Es casi un hegesianismo práctico. Luego está el tema de la responsabilidad del discurso. Ajá. El caso de Hegesias, con su leyenda de suicidios, es un ejemplo histórico perfecto del impacto que pueden tener las ideas, especialmente en personas vulnerables. Nos obliga a preguntarnos por la responsabilidad de quien comunica. Sobre todo cuando el mensaje es de una negatividad tan absoluta. ¿Dónde está el límite? Exacto. Y por último, está el choque con el poder, claro. Por supuesto. La reacción de Ptolomeo II es el ejemplo perfecto de ese conflicto eterno entre la libertad de pensamiento y el control político. Cuando una idea se percibe como una amenaza al orden social, el poder reacciona. Y reacciona fuerte. El caso de Hegesias nos recuerda que la filosofía nunca es solo un juego intelectual, siempre ha tenido consecuencias reales, políticas y sociales. Muy bien, a ver si lo he entendido todo. Tenemos a Hegesias, un filósofo que partió de la idea hedonista de buscar el placer. Sí. Pero llegó a la conclusión pesimista de que, como la felicidad es imposible, lo único sensato es evitar el dolor. Eso es. Una lógica que, si la llevas al extremo, puede hacer que la muerte parezca una opción válida para escapar del sufrimiento. Y esta idea, ya fuera real o exagerada, le costó la censura y el exilio. Exacto. Pero sin olvidar esa otra lectura, que para mí es la más potente. La de la inversión. Que su pensamiento no fue una evolución, sino una traición. La transformación de una filosofía vitalista y afirmativa como la de Aristipo en una especie de nihilismo reactivo que niega la vida utilizando las premisas de quienes la afirmaban. Y para terminar, las propias fuentes nos dejan una ambigüedad que da mucho que pensar. El título de su libro, Apocarterón. Sí. Lo hemos traducido como el que se muere de hambre, remitiendo al suicidio, pero la raíz de la palabra, carteros, también significa fuerza, constancia, resistencia paciente y firme. Es una dualidad muy interesante. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Era el mensaje de Egesías una simple rendición, una resignación ante un sufrimiento que no se puede evitar? Ok. ¿O era en realidad una forma de resistencia mucho más radical? Un acto de protesta final que consiste, precisamente, en negarse a participar en un juego vital cuyas reglas, según él, garantizan la derrota.